bien esto, porque comprar casa en Puerto Rico cada vez más parece un sueño más lejano para muchas familias. Los precios siguen subiendo, los intereses aprietan y los ingresos lamentablemente no alcanzan. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Estamos ante un mercado de vivienda solamente para los ricos? Lo hablamos con el licenciado, con Milton Serrano, el ingeniero Emilio Colón Zavala y Alexander Pagán. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Pepe, le traigo los numeritos rápidos, los numeritos. 2018 a 2020 se vendieron nuevas entre 1.300 y 1.400 propiedades. 2025 apenas llega a 800 propiedades nuevas. Ay, Dios mío. Y yo les tengo otros numeritos, porque según un reciente estudio, se necesitan $105.000 al año de ingreso para poder adquirir una propiedad nueva. Sin embargo, el ingreso promedio familiar es de $35.000. ¿Cómo lo hacemos? Esa nota de ese 105.000, casi $300 anuales en una composición familiar, entiéndase dos en este caso, básicamente estamos hablando ajustándole a una propiedad sobre $400.000, ¿verdad? Para poder el precio comprar promedio de vivienda nueva. Que pudiéramos ver que ese es el precio promedio, pero, y hay una realidad, es que no hay el nivel de construcción suficiente en Puerto Rico, y Emilio en eso puede abundar mucho más que yo, pero no hay el nivel de construcción suficiente en Puerto Rico para crear una oferta atractiva, una oferta al mercado para atender la demanda. Así que obviamente vamos a seguir viendo que los precios no van a bajar o no. O sea, ¿qué es la razón por la que se ha encarecido? Bueno, hay muchas razones. Los costos de producción. Cuando aquí hace 10 años se podía producir una casa en $150.000, ahora no se puede producir por menos de 300. Y eso viene por muchas razones, ¿verdad? Eso viene por aumento de costos en construcción, aumento de la mano de obra, los impactos ciertamente de los intereses pues no ayudan, ¿verdad? Pero el impacto a costo ha sido tan y tan grande que tenemos que buscar una manera de abaratar, ¿verdad? La vivienda. ¿Cómo podemos producir vivienda? Los 200 algo, ¿verdad? Claro. Cosa de que el precio promedio pueda adquirirla, ¿verdad? Claro. Lo más fácil, porque por ejemplo la mano de obra le cuesta lo mismo a todo el mundo. El material igual. Y nosotros para materiales tenemos que competir con el mundo, porque tenemos el 85% de nuestros insumos son importados. El gobierno se lleva entre el 17 al 22% del precio de venta de una unidad, no del costo. ¿Y siempre ha sido así o esto es nuevo? Esto siempre ha sido así, son números históricos que nosotros estamos manejando, y yo le diría que aquí hace 30 años se hizo un programa de vivienda de interés social, claro, en donde se podían hacer casas de 1.000 pies cuadrados. En aquel entonces se vendían en $60.000, ¿verdad? Pero claro, 30 años. Yo creo que debemos buscar un programa similar a ese. Y si lo apalancamos con programas que han habido en cascos urbanos como Carolina, Bayamón, Cagua y hasta el mismo San Juan, donde las ciudades hacen como una especie de partnering con desarrolladores para lograr hacer viviendas asequibles de interés social. Yo creo que podemos llegar a la meta. Pepe, yo hablaba con Emilio y con Milton fuera de cámara. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí, que un mini empresario que tiene un car wash, una muchacha, madre soltera que tiene una mini empresa de hacer cabello, de hacer las uñas, con unos ingresos, supongamos, $7.000, $8.000, $10.000, $11.000 al mes, no puede acceder a una propiedad? ¿Será que hará falta una flexibilidad en productos financieros para que entonces esa familia, esa madre soltera, ese mini empresario que hace patio, que desea un hogar, pueda acceder a un hogar? Apalancar diferentes ayudas que hay federales. Pero ese es otro tema, que hay personas que cualifican para las ayudas. Sin embargo, Pepe, tú que eres experto en ese tema. La burocracia también es, y Milton también, la burocracia a nivel de estas ayudas, que tanto tiempo hay que esperar para estas ayudas, que obviamente un vendedor prefiere vender la casa a una persona que no necesita necesitando ayuda. Yo te diría que aquí el issue, los que reciben ayuda directa del gobierno, tarde que temprano reciben. Los que están en un nivel de ingreso muy alto no tienen tampoco tantísimo problema. El problema es el jamón del sándwich. Claro. El profesional. Milton, vamos a hablar precisamente de esta ayuda. ¿Cómo atendemos este grupo? Aquí se pasó una ley hace como 1 año y medio, la ley 100,
está esperando un reglamento todavía. Eso es así. Hace año ¿En y qué consiste medio. esa ley 100 La ley específicamente? 100 es para incentivar y definir la vivienda de clase trabajadora y de impacto económico. ¿Y por qué no se le da prioridad a estos temas, Milton? Bueno, yo creo que están pasando tantas cosas en este momento. Por ejemplo, ahora mismo se habla de los estorbos públicos para resolver el problema de vivienda en Puerto Rico, que eso no va a resolver el problema de vivienda. Hay sobre 4 o 5 medidas legislativas buscando atender y resolver esa situación, que no va a pasar. Está el tema de los proyectos, que entonces quiere que se haga nueva vivienda, pero como menciona Emilio Colón, una propiedad hoy día te puede costar $300 el pie cuadrado. Cuando tú empiezas a implementar los extramuros y todo, pues la casa de 1000 pies te costó 300 y pico de $1000. No hay forma. Entonces, Y los estorbos públicos han estado ahí por años. Usted se sube en su vehículo de motor y va a ciertos pueblos en Puerto Rico y va a estar viendo estorbos públicos. ¿Qué tal si hacemos una ley expedita de agilizar procesos, de sentarnos comprometidamente con el equipo de trabajo y accesar a esas propiedades? Esas propiedades tienen una marquesina, tienen 2 baños, tienen... ¿sabes? Que tú trabajas con esos temas. Correcto. Y el tema de los programas, sí están los incentivos, sí está corriendo, hay una atención a ello, pero no hay una agilidad y hay una velocidad a la que, ¿verdad?, se está comportando el mercado versus están llegando también. Se habla mucho de la vivienda vacante, ¿verdad? Estorbos públicos son parte de eso. Realmente en Puerto Rico lo que hay son 9.300 unidades vacantes para la venta, que es el número que debemos perseguir, ¿verdad? Y ciertamente, y ese número hace 10 años era sobre 30.000. ¿Esa es vivienda nueva o en total? No, eso es vivienda desocupada. Ok. Vivienda desocupada. Claro, cuando uno ve los datos del censo, tú ves que ese número está en sobre 300.000 unidades. Pero es que eso no es solamente vivienda para la venta, eso incluye vivienda subestándar, vivienda estorbo público, vivienda para alquiler, second homes. Y cuando tú vienes a ver, tú debes ver el número que dice disponible para la venta, vacante disponible para la venta. Ese número es como 9.300. Incluso en este momento en el mercado en Puerto Rico a nivel de isla, no llegamos a sobre 4.000 unidades de vivienda a nivel de isla, incluyendo nuevo, existente, casa, apartamento, walk-up, no llegamos a 4.000. Y tenemos miles y miles de familias buscando hogar. El mercado puede absorber como 3.000 al año. Milton, yo veo mucho hoy día en las redes sociales personas que están comprando, gracias a Dios, su casa por primera vez, su propiedad, que lamentablemente una propiedad que muchas veces no está habitable, es una propiedad que hay que restaurarla, muchas veces sobre esta vivienda vacante. ¿Esta es la nueva norma en Puerto Rico? ¿Lo nuevo que hay que hacer para poder conseguir una vivienda asequible en Puerto Rico? Bueno, es una de las... Para algunos es un reto, para mí es una de las oportunidades, porque en este momento, como no se puede, o sea, no se está construyendo a la velocidad que se necesita el país, pues si yo identifico este tipo de propiedad, mira, yo tengo que estar dispuesta a tomar esa propiedad, restaurarla dentro de la oportunidad y la visión de la tener oportunidad, una porque propiedad. es que no hay, o sea, pero también tengo que estar dispuesto a retirarme del área metropolitana para conseguir un precio que se ajuste a mi realidad. Ese es uno de los retos que hay, o sea, tengo que mirar a veces fuera de mi cajita de confort también un poco, ¿verdad? A veces no es lo que uno quiere, pero sí, hay que mirar. ¿Cómo le digo a la gente que se quede en Puerto Rico que aquí hay futuro si ni tan siquiera puedo adquirir mi techo? Excelente ángulo trae Carlisa, porque ahora hay una campaña que están llegando desde el sur de los Estados Unidos, donde accesar a una propiedad allá es mucho más económico que acá. Las ayudas que hay allá, hay más ayudas allá que acá. Entonces, ¿qué tal si desarrollamos una campaña, si unimos todas las organizaciones, el Departamento de la Vivienda, si desarrollamos una plataforma para apalancar a esos pequeños trabajadores, accesar, y las madres solteras a estos techos? Me gusta que esté hablando de soluciones. Si fuéramos a ser más puntual y realista, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer para que esto se encamine hacia una realidad posible? Yo creo que sentarnos en la misma mesa a buscar la solución e implantarla con urgencia. ¿Pero cuál sería la solución? Es que una sola no te va a resolver. Yo te puedo hablar de las soluciones para construcción nueva. Milton ciertamente te habla para vivienda existente. Y para la necesidad de vivienda, 9.300 unidades no te van a llenar el vacío. Esto será algo temporero, porque hemos tenido crisis hipotecarias en el pasado. ¿Qué nos dice la historia? Son ciclos, son ciclos. O sea, por eso una de las cosas que estamos viendo ahora son los precios acá. Pero hace una década
estábamos sufriéndolo a la inversa, entonces era el que trataba de vender, ni siquiera podía alcanzar el valor tasado de mercado y entonces estuvo dispuesto a bajar el precio en un momento donde perdía riqueza también el puertorriqueño, la gente, la familia, o sea, son ciclos. Oye, uno no quisiera que esto se cocotara como pasó en un momento, pero son ciclos económicos, va a pasar, ojalá no lo veamos en muchos años. Eso no lo sabemos, estamos en un momento que políticamente aquí las cosas varían de un día para otro, pero es parte de lo que tenemos que estar. Pero por ejemplo, Emilio, 17 a 22% que mencionaste ahorita que va el gobierno, los números también a nivel de productos, de todo lo que hay que comprar para construir una vivienda, ¿son números que pueden variar o son números que se pueden incentivar desde el gobierno para que cambien y sea posible un poquito más construir vivienda asequible? ¿O claro, pero por ejemplo, por ejemplo, hace 30 años, como te dije, se implantó un vivienda de interés social, ¿verdad? Y esa vivienda te permitía hacer una casa de 1000 pies cuadrados y se vendía por el precio que se vendía. Ciertamente no creo que lleguemos a 64.000, que fue cuando empezó, y eso llegó hasta ciento y pico, $125.000. Hoy una si cosa, se aplica una exención como esa, un proyecto como eso, realmente, ¿qué es lo más bajito que se podría llevar el precio de una casa? ¿Es posible un número? Yo te diría que así, sin pensarlo mucho, podíamos buscar, qué sé yo, 250 o una cosa así. Ver cómo, ponernos una meta. Vamos a ponernos una meta de cómo, y ver cómo podemos llegar. Pero ciertamente hay unas acciones reglamentarias que tienen que ocurrir. Algunas, como el reglamento de la Ley 100, que llevamos año y medio con la ley aprobada, esperando el reglamento. Ciertamente eso es algo importante. Buscarle otro tipo de solución hipotecaria. Aquella vez había subsidios hasta para las hipotecas. El préstamo boricua, hablaba con Milton, el préstamo boricua que había un par de años atrás, era un producto que estaba más flexible. Y todavía está, ese es bajo ley 87. Usted siga ahorrando, siga manteniendo ese puntaje de crédito saludable para que cuando llegue la oportunidad usted esté listo. Pero no nos podemos despedir sin felicitar a este caballero que hoy está cumpliendo años. ¿Usted de lo que dice su edad? Claro. ¿Dice cuánto? 55 y subiendo. ¡Ave María! Ahora, si quieren los espero. ¿Para dónde? No, los espero en la edad para esperarlo para No, está bien, usted va bien así. Entonces, vamos a cantarle. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Aquí en la mañana. Gracias, muy amable. Los conozco hace años, son unos caballeros, todo el equipo de la mañana. Gracias. Elton, Emilio, Alexander, gracias un millón por estar con nosotros. Ahora seguimos con más de En la Mañana. Vamos con Mari Carmen que nos cuenta cómo está el tránsito. Gracias.